¿Cómo están? Bien, bien. Decía un tema que apareció en los últimos días también por el hecho de, recordemos, el arresto ciudadano, la aparición del violador en la zona de Pinamar, creo que fue. Y bueno, de allí un poco el resurgir de estos temas que tienen que ver con delitos sexuales y que se dieron a conocer algunas cifras por fuente judicial. Que son recurrentes además, que no solo son Montevideo y la costa, que hay varias bandas en organizaciones en el interior, que han tenido también primera plana, Rivera, Paysandú, Maldonado, aparece cada 2 por 3 una organización donde hay menores, que es lo más dramático. Sí. Pero la pregunta es, capaz que uno tiene que hacerse, más allá de las cifras que podemos ver, que tampoco llaman tanto la atención, no hay un crecimiento exponencial en el número de delitos. No, pero perfila, ¿no? Que de cada 10 casos, casi 9 son cometidos por hombres, 11 por mujeres. Esto es un relevamiento en realidad de casos procesados a nivel de la justicia. En 3-4 años, además. Claro, un total desde el 2010 al 2014. Nos da una bolsa de trabajo, por decirlo de una manera brutal. Exactamente. Y 127 personas imputadas por estos delitos. Esa es la pregunta que yo metería acá. Sí. La cuña que metería. ¿Dónde van esos 127 procesados? ¿Dónde fueron? A la cárcel. A la cárcel. Bueno, pero hay un módulo especial para esas personas, hay un tratamiento, porque tienen la prisión es de 1 o 2 años, en algunos casos 3, o sea, vuelven a salir. Claro, me hablas de que en definitiva, el punto es, con la pena ingresan, pero también vuelven a salir para volver a cometer seguramente el mismo delito. Si no tienen un tratamiento, un enfrentamiento con ellos mismos, una situación de aceptación de una patología concreta, es lo que dice la gente en la calle, el violador vuelve a reincidir. Claro. Y es un poco así si no hay un tratamiento acorde, ¿no? Y en cuanto a las víctimas, que el 70% tienen entre 13 y 24 años. Eso también habla, ¿no? Es un dato también. Y no te olvides que el violador o el atacante sexual es una persona que ha sido, a su vez, casi es una estadística que se cumple, violentado sexualmente en su infancia. O sea que esa víctima de la que estamos hablando posiblemente dentro de 20 años, cuando quizás ya no estemos acá o tengamos el pelo un poco más blanco, estaremos hablando de los violadores cuando los concurrentes son estas víctimas que hoy tenemos. Se repite el modelo. Exacto. Ese es un tema que quizás haya un debe ahí, más allá de que sí estamos sabiendo, se está denunciando, se está trabajando policial y judicialmente y también a nivel social. Yo tengo claro que se está haciendo algo más de lo que se hizo en los últimos 40 años respecto a esto. Hay menos silencio, estas cosas se ventilan, se saben y es saludable que se ventile, que se sabe que corra viento en ese lugar oscuro que es el ataque sexual, generalmente intrahogar. Además, acá hay un dato relevante, un porcentaje muy alto de las personas no tenían contacto con quien atacaron. Es el ataque ocasional, el violador en la calle, por ejemplo. Exactamente. En cuanto al perfil de los autores, en este caso de los agresores hombres... Educación primaria completa o incompleta es un tema que resalta. Vuelve a resaltar el tema de la educación. Entre 20 y 59 años, como decías recién, no relación de parentesco con la víctima un 70%, pero ocupado, 63% ocupado laboralmente, pero eso sí, el 57% no terminó completa. Hay un desfasaje ahí en cuanto a la completitud de la persona en preparación, ¿no? Claro, esto vos enfocabas obviamente en cuanto a los ataques sexuales, en cuanto a la accionar de los violadores. Sí. El informe lo que apuntaba es que muchos de los casos judiciales que han pasado por las sedes penales en todo el país tienen que ver con la retribución a la explotación sexual, que ese es un problema grandísimo. Estuvo Malisa Lindner hace pocos días acá, la presidenta del INAU, hablando y manifestando la preocupación que tiene el INAU por el crecimiento de la cantidad de los casos. Luis Purcher también hablaba en los últimos días sobre esta situación que se da mucho en los pasos de frontera. Vos has hecho coberturas e informes al respecto. Lugares, hay una ruta. Hay una ruta de la explotación sexual. Y bueno, las chiquilinas, sobre todo, las mujeres menores, hay una retribución que empieza siendo realmente miserable y sería cuestión que todos tuviéramos un poco de conciencia. A veces es un refuerzo. Algo para comer, un caramelito, una como caja fue. De cigarros en el caso de algún adolescente. En aquel famoso pueblo de Curtinas. En Tacuarembó. Un pueblo de siesta, un pueblo de muy pocas casas, donde había una familia que tenía 2 chiquilinas que por algunos dulces empezaron a prostituirse. De eso hay que estar más atentos. Eso es lo que está más tapado, más oscuro.
Y eso hay en Uruguay. Y ahí es donde está la Organización para Delinquir, la Asociación para Delinquir, que también han sido parte de este informe judicial. En muchos casos, esas chiquilinas, o por omisión de los deberes de la patria potestad, o por alguien que descubre que ahí hay un negocio, están siendo manipuladas por alguien. También hay que decir que hemos visto casos bastante sonados en el este del país, vinculados a empresarios importantes. Bueno, Maldonado es un centro, Punta del Este, Maldonado, un centro donde lamentablemente lo ha dicho Purcher más de una vez, donde conviven un momento explosivo del año, con muchísimo dinero, mucho glamour, y después el resto del año donde hay que remar. Maldonado se ha ido poblando un cinturón a su alrededor, es un lugar típico donde acontecen estas cosas y es un lugar de preparación. Hay gente que sostiene que hay una ruta donde Maldonado es como, es como un mundial donde los campeones pasan a las grandes ligas, por decirlo de una manera también brutal. Y hemos visto también todo lo que hay detrás de la historia de una mujer que vive una vida como esta, una chica que vive una vida como esta. Yo he tenido ocasión de entrevistar personas que han tenido que vivir esta circunstancia y realmente está bueno poder hablar de estos temas, ponerlos encima de la mesa para que tanto autoridades, que reitero, se están haciendo muchas cosas en los últimos quizá 15, 10 años, cosas distintas que las que se hicieron antes, den un poco de resultado y tengamos algunas mejores cifras en este tema. Sí, volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo que dicen las propias autoridades. Por un tema cultural no hablamos de estas cosas, inclusive en quienes tienen un buen nivel social y cultural se tapa aún más y esto es una de las grandes dificultades que se encuentran a la hora de poder tener los verdaderos números de estas situaciones en donde en muchas localidades, en muchos lugares, la cosa se cierra, no se habla, queda puertas adentro de la casa y es uno de esos. Y a veces pasa algo, con eso termino, Humberto. Nosotros hicimos un informe en Paysandú, para Subrayado Investiga, donde descubrimos que la mayor parte de la población de Paysandú sabe lo que pasa. Eso lo decía Malisa Linde acá. Todo el mundo, todos sabemos lo que pasa. Y también alguien me dijo en Paysandú algo que lo tiro acá a todos los televidentes, ¿no? Los autos que paraban por aquellas chicas no eran autos de frontera. Claro. Eran autos de alta gama. Nano, muchísimas gracias, amigo.